Buenas tardes, mis queridos amigos, mis hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Mire, le damos la mayor de las cordiales bienvenidas a este programa del Evangelio y un café. Hoy voy a estar dando del libro de Apocalipsis y vamos a estar trayendo un tema, como siempre, de actualidad. Y este tema que quiero desarrollar con ustedes en esta semana trata sobre la iglesia de la Odisea. Como les estoy diciendo, se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Es el que vamos a estar desarrollando durante esta semana. Así que ya pueden estar por ahí, ¿verdad? Buscando sus anotaciones, busquen su lápiz para que vayan tomando notas. Porque este tema, como sabemos, Jesucristo, que es el autor del libro de Apocalipsis, ya que habla de él mismo y él da testimonio de él, de lo que él ha de hacer para el último tiempo. Y es la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Hemos encontrado en la iglesia de la Odisea, que es el que está en el capítulo 3 de este libro de Apocalipsis, y vamos a estar desarrollándolo en breve. Pero sin antes quiero darle la introducción, ¿verdad? De que cuando Jesucristo envía esta carta a las iglesias, son 7 iglesias, y muchos han desarrollado este tema a través de que estas fueron las iglesias que estuvieron en el tiempo de Jesucristo y que a través de la historia han desaparecido otros escritores, otros escritos, otros pensadores también la han puesto en que estas cartas se fueron desarrollando con el pasar de los siglos, ¿verdad? Y que ya no tiene ninguna vigencia en la actualidad. Pero entendemos que no, porque Jesucristo fue el que nos dejó estas cartas, iban dirigidas a las iglesias. Primeramente debemos desarrollar que cuando mencionamos iglesia no estamos hablando de la estructura física, como muchos ya sabemos, no es la estructura hecha de mano, sino que se está tratando de la iglesia de Jesucristo, de su cuerpo místico, que él vino a conquistar. No conquistar, la palabra no es conquistar, porque no tiene que conquistar nada. La palabra viene siendo lo que él vino a formar en su reino, esa iglesia, ese grupo de creyentes que somos los que formamos el cuerpo de Cristo, que tienen algunas peculiaridades en sus conductas, en lo que piensan esas estructuras del cuerpo de Cristo, pero que es un mensaje claro al cuerpo de Cristo. Y yo el que quiero desarrollar hoy es el de la Odisea, que como les estaba diciendo anteriormente, está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en los versos del 14 en adelante. Entonces que, como siempre les digo, vayan a la Biblia, por favor, y que ustedes mismos lo puedan leer por ustedes y que ustedes mismos desarrollen y tomen una posición y una opinión de lo que Jesucristo nos quiere traer aquí en su palabra para este tiempo, para las iglesias. Hoy con la Odisea, y porque muy en especial tengo algo moviendo en el espíritu, que muchas iglesias que yo estoy cerca de ellas, pues puede ser que tengan también esta actitud, y es la que queremos ver. No es que yo esté tratando, sino de llevar el mensaje de Jesucristo con respecto a la posición que tenga esta iglesia y también la actitud que debiera de tomar si ella está bajo este escrutinio de la palabra de Dios.
Por eso es que vamos a comenzar inmediatamente en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice así: el mensaje a la Odisea. En el verso 14, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Muchas veces pensamos que cuando leemos esto del ángel, pues es la figura angelical, pero básicamente en el griego, que fue que se escribieron estos textos, se está refiriendo al cuidador, al que lleva el mensaje, que eso es lo que significa ángel, es el que lleva el mensaje de Dios, y se está refiriendo al pastor de la iglesia de la Odisea en este caso. He aquí el amén, el que dice así sea, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras fuertes, ¿no? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo vengo a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las iglesias del cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, al cuerpo místico de Cristo. Mis queridos amigos, mis amados hermanos en Cristo Jesús, esto ha estado desde varios días por traer un tema, pero como siempre hemos dicho, no es que uno quisiera llevar, hay muchos temas que a mí me encanta, los he trabajado, los tengo en los escritos, pero cuando el espíritu incomoda a uno tiene que hablar por el espíritu. Es como la advertencia que está dando aquí en el verso 22. Oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Y nosotros tenemos ese amor, ese celo piadoso por la obra de Cristo Jesús. No es una obra de nosotros, porque ninguno de nosotros murió en la cruz por los pecados ni por salvarnos. Solamente Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, sempiterna por los siglos de los siglos. Así sea. Lamentablemente, en este tiempo que nos ha tocado vivir, hay muchas iglesias que empezaron con una gloria en Cristo Jesús, con muchos mensajes, un avivamiento, muchos prodigios, muchas señales y palabras del Dios vivo. ¿Qué sucedió? Que durante el transcurso de los años se ha ido perdiendo esto. Yo doy gracias a la pandemia, porque yo entiendo que ella ha desvelado muchas cosas, y una de ellas es que ha hecho ver a los creyentes la dependencia que tenemos de Dios. Sin Dios no podemos. Es como Él nos dice en su palabra, que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y sin Él no podemos hacer
nada. Pero hemos caído en ese letargo, en ese sueño del creyente y hemos dejado todo al Espíritu Santo, sin tan siquiera presentarlo en la iglesia. Le hemos dejado, digo en el sentido de que Él sea el que busque las almas para que sean rescatadas. Él lo hace, Él lo puede hacer y Él lo va a seguir haciendo porque las personas que son salvas y perdón, no traje ni agua hoy, pero las almas que Dios ha escogido, Él las va a traer a su presencia y a la iglesia, porque así Él le complace. Pero nos ha dado también a nosotros la responsabilidad y también ese honor, esa bendición, esa bienaventuranza de nosotros poder llevar el evangelio a otras personas para que sean rescatadas antes de que el fin inminente llegue. Y la iglesia lamentablemente está dormida. Aquí por eso es que le habla a la iglesia de la Odisea y se lo dice el testigo fiel y verdadero, Jesucristo, porque Él es el que da testimonio de estas cosas, Jesucristo mismo. Entonces, mire cómo dice en el verso 15 que dice que yo conozco tus obras. O sea, Dios conoce las obras de esta iglesia. Quiere decir que Él sabe que son obras buenas. Son obras que en el principio estuvieron haciendo la voluntad y estaban en la dirección del Dios Altísimo. Pero tiene como una queja que ni eres frío ni eres caliente. Parece que empezó con esas buenas obras o en esas obras que Dios conoce, pero se ha detenido. Entonces dice, ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio. ¿Qué sucede cuando está hablando de esto, tibio? Mire, yo que promuevo el evangelio y un café, y el café se supone que sea caliente. A mí me gusta el café caliente y puedo soportar no un caliente que me queme, pero tiene que ser caliente. Y me siento bien cuando tomo un café caliente y muy en especial cuando son días fríos, como lo que hacen aquí en los Estados Unidos. ¿Qué sucede cuando el café es frío? Uno puede tomárselo porque está frío, como ahora la moda que hay, esta de ice coffee en los supermercados, las tiendas. No quiero mencionar los nombres porque no me patrocinan nada, ni tampoco yo patrocino nada. Pero estos cafés fríos que están de moda, de hecho yo me he tomado varios y me gustan. Es un café frío y es bueno porque tiene la cafeína y ayuda al cuerpo en algo. Pero cuando el café es tibio, que no está ni frío ni caliente, mire, yo lo he botado. Yo no sé si a usted le sucede lo mismo o me sucede a mí, porque el cuerpo como que ya estoy acostumbrado, o es frío o es caliente, pero cuando está tibio no es el mismo paladar ni gusto y lo desecha. Así es lo que quiere decirnos nuestro Señor aquí, que te vomitaré por cuanto dice que ni eres frío ni caliente. O sea que ya no estás cuando empezaste y tampoco te has detenido. Estás en un tiempo neutral que ni haces ni dejas hacer y no haces nada. Y eso es lo que a Dios le está llamando la atención. Y el verso 17 nos dice, por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Tal vez este pensamiento de la iglesia, de esta iglesia, de la Odisea, es que ellos pues no necesitan, y yo entiendo que viene siendo de Dios, no necesitan nada de Dios porque ellos piensan que se pueden sostener porque tengan tal vez una riqueza material, pero en lo espiritual
están desventurados, son miserables, están ciegos y desnudos. O sea que necesitan de Dios y lo están deteniendo pensando que ellos no necesitan de Dios, que son ricos. Entonces aquí Jesucristo da un consejo en el verso 18 a esta iglesia de la Odisea y le dice: por cuanto yo te aconsejo que de mí, de Cristo, de su palabra, de como era el principio, que compres oro refinado en fuego para que seas rico, oro refinado en fuego de la palabra, de esa fuerza que se hace en su palabra, que en el fulgor de la batalla y la guerra, de la oración y del ayuno y de la lectura de la palabra de Dios, se hace con fuego para que vuelva otra vez y sea rico, y que las vestiduras sean blancas para que se pueda vestir, y que no se descubra la vergüenza de su desnudez, porque va a llegar el momento en que, como esta iglesia de la Odisea, al pensar que era rica y no necesitaba nada, ahora se está descubriendo su desnudez. Y cuando una persona está desnuda, igual como el tema que traímos en la semana pasada sobre la verdad y la mentira, que la verdad quedó desnuda, así va a quedar esa desnudez, se va a descubrir, porque la verdad se va a revelar de que en verdad no están en la voluntad de Dios. Y dice también en el verso 18: y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo a veces pensaba en este colirio, y ahora en mi año de adultez, que estoy teniendo unos problemas con la vista, que es que uno va perdiendo la vista, ¿no? Y aquí lo que está diciendo es que esta iglesia de la Odisea, ya para ese tiempo, se había creado un ungüento. De hecho, ellos mercadeaban con este invento en esta área y habían inventado algo para la vista, que no era que recobraban la vista por completo, pero era como un tipo de gota para la vista que aliviaba el ardor o el furor de ese tiempo del desierto, y podían ver, había alguna mejora en la pérdida de la vista. Por eso que la aconseja aquí: mira, compra colirio. Colirio es el ungüento o el medicamento para la vista, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El verso 19 está diciendo: mira, yo te reprendo porque te amo. De hecho, mire, cuando el Señor nos reprende, es porque Él nos ama. Si Él no nos amase, nos dejase por ¿cómo es que se llama un niño cuando no tienes padre? Estuviera abandonado, un huérfano, que no tuviese que lo reprendiese ni se preocupase por él. Pero Él dice: no, yo te reprendo porque te amo. Y sé, pues, celoso, y arrepiéntete. O sea, siente otra vez. Yo entiendo que aquí lo que nos quiere decir a la iglesia de la Odisea es que vuelva otra vez a ese primer amor, cuando había ese anhelo, cuando uno tiene esa primera amor en nuestra vida. Si algunos recordamos nuestra novia que tuvimos, o nuestra esposa que fue nuestra novia primero, y recuerda que uno la buscaba con ese anhelo, y tan solamente al levantarse pensaba en ella, y durante todo el día pensando en ella, y durante la semana tan solamente en el momento de volverse a encontrar con ella. Ese primer amor. En el verso 20 nos dice que aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando otra vez a la puerta, está tocando a la puerta, y si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, esto es bien crucial, y en este momento de las iglesias, Dios está de nuevo tocando a este tipo de iglesia que está
término neutral, está en un puesto neutral, y que Él vuelve otra vez, está tocando la puerta a esta iglesia y está llamándolos para que ellos vuelvan otra vez y cenen con Jesucristo, que se sienten otra vez a la mesa con Jesucristo y vuelvan a hacer las obras que hacían al principio, y que según Jesucristo venció por su obediencia al Padre en la cruz y resucitó de medio de los muertos y se sentó a la diestra del Padre, asimismo Él nos va a dar esa promesa, que el que venciere también se va a sentar en el reino celestial con Dios, con Jesucristo. Eso, mire, eso es algo profundo, y que el cristiano no puede dejar de perder esa perspectiva que teníamos al principio, y debemos de conservar que nuestro norte en la iglesia y en el evangelio es estar en el cielo junto con Jesucristo y ver al Padre y ver toda su gloria y ver su reino, ver su ciudad y estar con los queridos amigos o hermanos, otra vez los hijos de Dios. Por eso es que dice: que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque es el Espíritu de Dios hablando a las iglesias en general, pero principalmente a la Odisea se está refiriendo a ella, para que ella vuelva otra vez y que vuelva a las obras que tuvo antes. Esta va a ser la primera de una serie de episodios que le voy a estar trayendo sobre las iglesias, y pienso que el próximo tema que voy a estar trayendo, un tema que hace tiempo no desarrollo, ni tampoco he oído que se ha desarrollado en las iglesias, es sobre que la gloria postrera va a ser mejor que la venidera, perdón, que la gloria venidera va a ser mayor que la postrera. Ahí voy a empezar a desarrollar el tema. De hecho, se me ocurrió ahora mismo, por eso es que tengo en dos bases, pero sé que va así. Y vamos a estar desarrollando esa misma línea de pensamiento sobre la iglesia. Mira, con la única y sola idea de edificar al cuerpo de Cristo, porque eso es lo que queremos, que estemos unidos en un solo cuerpo, un solo sentir y un solo espíritu, en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Así que les voy a dejar por el momento, y sabe que vamos a continuar en un programa más adelante sobre este tema interesantísimo de las iglesias, como este de la Odisea. Son 7 iglesias, pero hoy les estuve hablando sobre la iglesia de la Odisea. Así que quédense conmigo por ahí en el Evangelio Un Café, y continuamos hasta que el Señor venga. Así que Dios les bendiga rica y grandemente en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Dios les bendiga.